cómo se están concentrando los puntos en color amarillo que hay a lo largo del frente. Recordad que en nuestro mapa, que podéis encontrar gratis en la página web, gracias a que nos dais apoyo con las suscripciones, pues podemos dejar este contenido en abierto. Podréis manejaros y ver actualizado al día qué territorio controlan los rusos en color rojo, los ucranianos en color azul y cuál han tomado durante 2024 en amarillo y en verde respectivamente. Bueno, pues Avdiivka representa el mayor en borrón amarillo, ¿no?, en el mapa, pero concretamente el frente de Donetsk, aunque es verdad que a Rusia le habría gustado profundizar en el sur, ¿no?, con esos fallidos intentos constantes durante el año pasado que vimos en Ugledar, se está concentrando todo el esfuerzo en torno a la capital de Donetsk. Es decir, vemos una serie de puntos de color amarillo que si vamos de norte a sur desde Avdiivka, encontramos ese punto al norte de Berdichi, que os hemos comentado cuando hemos hablado sobre la caída de Avdiivka, la propia Avdiivka. Después nos encontramos Pervomaivsk, esa campaña que, como os hemos señalado también, ya ha avanzado Rusia hasta un 40%. En principio habría más del 40% de la ciudad bajo control ruso, así como un intento no solo por el este, sino por el sur de avanzar hacia un pequeñísimo pueblo llamado Nebelsk, en el cual todavía no se ha conseguido avanzar lo suficiente. Este frente no está tan activo, aunque sí el de Pervomaivsk, con una estrategia similar de ir avanzando en la tierra de nadie cuando se producen las retiradas ucranianas. Después nos encontramos el frente de Marinka. Marinka es una ciudad de la que hemos hablado en más ocasiones. Aquí no sé si podemos acercarnos un poquito porque nos hemos alejado demasiado, no digo hasta la ciudad, pero sí que se ve a Donetsk. Y vemos que Marinka es uno de los puntos que queda justo en la zona occidental de Donetsk. También lo señalabais en el chat. Bueno, es que para que la estrategia rusa de que la ciudad de Donetsk quede protegida, entre comillas, o fuera del alcance de la artillería ucraniana, necesitarían establecer una línea como casi 10 kilómetros más profunda de control hacia el oeste, desde Marinka hasta el norte de Avdiivka. Y es así. Lo que pasa es que Avdiivka es clave precisamente por eso, porque ahí se establecía uno de los puntos de la artillería ucraniana para atacar Donetsk, pero en Marinka ocurría algo similar en cuanto a la importancia que tenía esta localidad, pero que ha sido completamente devastada porque sí que se ha llevado una campaña de asalto urbano calle por calle durante los 2 años de conflicto desde 2022, pero que también se encontraba en el frente como Avdiivka de 2014. Es decir, tanto Marinka como Avdiivka son ciudades que llevan en la guerra 10 años, una década de conflicto en esas dos localidades que evidentemente las ha dejado devastadas. En Marinka, que ya está completamente tomada, hay un avance que presiona parcialmente hacia el oeste, no está especialmente activo, y hacia el sur, hacia la localidad de Povjeda, y donde sí que se ven muchos más esfuerzos, y esto es más relevante, es hacia la localidad de Novomijailivka. Llevamos no solamente unos días de intensificación junto con Avdiivka, sino también unas semanas en las que Rusia no solo está intentando hacer esa estrategia que está llevando a cabo en muchos sitios, ¿no?, de atacar por distintos puntos del frente, de crear semicalderos o semiasedios. Siempre dejan alguna zona porque lo que pretenden es que se retiren de la localidad, sino que además ha iniciado el asalto a Novomijailivka por la zona oriental y por la zona sur. En el norte de Novomijailivka también se han dado avances rusos, pero sobre todo en el campo. Lo que nos encontramos, por lo tanto, del asalto a la localidad ha sido en el este. Pero los ucranianos están respondiendo en Novomijailivka. Ahora mismo quizás sea uno de los puntos más relevantes de este frente, el sur de Marinka. Y ya en Donetsk, por muchos esfuerzos que se reporten, porque se reportan desde Ugledar y se reportan desde el frente sur de Velika Novosibirsk, toda esta retahíla de pueblos que consiguió Ucrania durante su contraofensiva, no hay ningún avance por ahora. Para eso nos tendríamos que ir hacia otras zonas donde se han reportado avances en las últimas semanas. Bueno, esto más que reportes han sido confirmaciones porque las tenemos en color amarillo. Para esto nos tenemos que desplazar un poco hasta Zaporizhia, ¿vale? Y allí podemos ver el frente de Robotine, que es esa
pequeña penetración ucraniana dentro del frente ruso. Claramente se veían las intenciones de la contraofensiva frustrada de avanzar desde Orehov, que era la localidad más importante cerca que controlaban los ucranianos, hacia Tokmak y de ahí hacia las grandes ciudades de Melitopol o Berdiansk y romper el puente terrestre hacia Crimea. Evidentemente nada de esto ocurrió y se quedaron en Robotine, que era ese primer pueblo, pero la cuestión es que ahora mismo los rusos no solo presionan por la línea de pueblos de Avdiivka y por Novomijailivka, hay al menos otros 3 puntos que se están intensificando muchísimo en Ucrania. Uno de ellos es este, el de Robotine. Como nos decís en el chat, hay algunos analistas prorrusos que ya señalan que Robotine podría estar siendo asaltada. Bueno, nosotros lo que tenemos información es de que al menos la zona del campo al oeste de la carretera de Robotine sí está siendo asaltada, pero que también se están dando avances por el este, pero no tenemos todavía información de que la localidad en sí tenga presencia rusa. De todos modos, Robotine más que nada vuelve a ser otra vez significativo. Ahora si quieres, Manu, ya que voy a hacer una presentación general, podemos ir a los puntos clave. La importancia que tiene ha sido por la contraofensiva ucraniana y por desmantelar esos avances, pero no se ha podido establecer una línea de defensa significativa. No. Bueno, antes de pasar con eso, perdóname que termine un poco de hacer el repaso para no olvidarme. Sí, nada, ahora vamos con todos, pero para presentar a esto a la gente y tener el clip. En Jersón, el único tema que queda abierto es esa minúscula cabeza de puente de los ucranianos en Krinky, de la cual Manu nos ha escrito un artículo incluso, y que es nueva. Es decir, él nos escribió una explicando cómo había llegado los ucranianos y cómo los habían expulsado los rusos, pero llegó esta nueva cabeza de puente sin gran importancia a Krinky y bueno, ahí ahora mismo no hay una batalla feroz por esa localidad. De modo que yo creo que podemos ir comentando esto y luego ya pasamos a la zona norte de Avdiivka. Con esto nos quedamos todo lo que hay al sur de Avdiivka, que son principalmente las batallas de Robotine y de Novomijailivka. ¿Por dónde empezamos? Por lo que veas más interesante. Realmente reportes nos llegan de los dos. Y también podéis dejar las preguntas, recordad. Si te parece, vamos a empezar por Jersón, que es el frente que está más olvidado últimamente, pero que realmente sigue ahí, ¿no? Ya comentamos en su día que había habido allí desembarcos ucranianos, esto es en otoño del año pasado. Esta batalla de Krinky, que no me voy a extender porque tenéis el artículo y ahí lo podéis leer bastante detalladamente, pues ahí había habido, digamos, una amenaza para el eje defensivo ruso en la zona, principalmente porque este desembarco que hubo varios desembarcos en islas, pero el único que consiguió asentarse de forma estable al otro lado del río Dnieper fue en la localidad esta de Krinky, y en un principio los rusos no hicieron un buen desempeño defensivo. De hecho, la cabeza de puente, aunque era minúscula, consiguió penetrar algunos metros y llegó a tener parece que era un ancho de unos 1,7 kilómetros. Entonces, digamos que aquí sí que hubo un problema ya para los rusos, ¿no? Esto ya, digamos, suponía una amenaza para el eje defensivo en la zona. De hecho, hubo una destitución del comandante de las fuerzas rusas en el Bajo Dnieper y hubo ahí un cambio, que fue el comandante de las fuerzas aerotransportadas el que se hizo cargo de la situación junto con la llegada de algunos refuerzos. Esta batalla realmente debe entenderse como una nueva batalla de desgaste, porque eso es lo que acabó convirtiéndose, y además no consiguió penetrar hacia el sur ni suponer definitivamente una amenaza para la defensa rusa en lo que es la orilla sur del río Dnieper. Sí que es verdad que ha supuesto un problema por aquello de que han tenido que prestar atención y de traer recursos a esta zona. Aunque las informaciones que han circulado son contradictorias, ya depende de lo que se consulte, pero más bien da la impresión de que Rusia no ha hecho un despliegue de grandes recursos en la zona del Dnieper para contrarrestar este ataque. De hecho, pues sigue ahí, habiendo problemas, pero en principio estos están más o menos controlados. No han supuesto una amenaza mayor ni tampoco ha supuesto un problema que requiera traer recursos de otras zonas, pues entiéndase Robotine, por ejemplo, ¿no? Que está un poco más cerca y que viene a ser la otra zona caliente donde ha habido problemas hasta ahora, mayormente para Ucrania.
como Alejandro señalaba, Robotine lograron establecer allí una cuña de terreno, llegaron a penetrar en parte, parcialmente, en lo que eran las fortificaciones rusas, al otro lado de las fortificaciones Perdona un rusas. segundo, no sé, Edu, si ¿Sí? podemos acercarnos un poquito a Robotine para que se vea lo que nos cuenta Manu y adelante. Que nos preguntaban en el chat dónde estaba exactamente Robotine y digo, pues Sí. vamos a verlo. Adelante. Pues aquí en Robotino los ucranianos había sido de la ofensiva de la contraofensiva de Zaporilla, había sido la única penetración notable que habían tenido. De hecho, en algunos puntos situados más hacia el este, ahora ya no se ve tanto, pero hace unos meses habían logrado penetrar y tomar el control de algunas pequeñas franjas al otro lado de la zona de fortificaciones rusa, lo que sería la primera línea del eje defensivo que se conoce coloquialmente como línea sur o Viki, porque hay dos líneas, otra que está más al sur, a esa no se acercó el avance ucraniano. Y digamos que los rusos, una vez que se paró la contraofensiva, así quedó la situación. Pero no tardó demasiado tiempo en volver otra vez a la carga en esta zona, en volver a ver otra vez combates. Y los rusos han ido recuperando lentamente pequeñas franjas de territorio hacia el norte, tanto lo que sería en la zona occidental de Robotine, como en la zona más al este, que está un poco más alejada de la localidad, ¿no? Hablo de localidad bueno, pues porque antes de la guerra era una localidad, pero a día de hoy es un mar de escombros. O sea, esto también es importante tenerlo en cuenta porque en esa zona varias localidades no son más que escombros. O sea, que no son localidades per se. Eso está todo completamente arrasado. Y aquí el problema que está habiendo es que esta operación vuelve a ser un punto negro de recursos para los ucranianos porque efectivamente para mantener toda esa zona conquistada están teniendo que tener allí desplegadas fuerzas y material que podría ser empleado en otras zonas. Esto tiene un propósito más político y propagandístico que militar. Desde un punto de vista estratégico, no tiene ningún valor esta zona. De hecho, si todavía tuvieran los ucranianos una acumulación de recursos, cabría uno pensar, bueno, de cara a una posible penetración, cuando la climatología lo permita, cuando las condiciones militares lo permitan, pero es que no es esa la situación. Ucrania no está previsto que vaya a tener una nueva concentración de tropas y material como la que había el verano pasado y por tanto no es previsible que vaya a haber una nueva contraofensiva en la zona. Así que ni siquiera tendría valor en ese sentido como una, llamémoslo así, como una cabeza de puente desde la cual lanzar una nueva penetración, ¿no? Entonces la están sosteniendo esta zona por el valor que tiene, porque ya si pierden esto, pues dejaría ya la contraofensiva pues con un magro, con un resultado pues nulo. Todavía les queda esto, pero bueno, esto empieza a ser ya un problema. Además, los rusos efectivamente están utilizando también esta zona para que los ucranianos tengan allí recursos que no pueden utilizar en otras zonas. Y cuando digo esto, pensad en Avdiivka por lo que he señalado de que no tenían más recursos para mandar a la ciudad y por tanto finalmente vino la orden de abandonar aquello y bueno, pues que el que pudiera salir de allí que saliera, ¿no? Es esto a lo que me refería, entre otras cuestiones. Está Krinky, está Robotine y otras zonas que, como digo, requieren de recursos por la presencia que Ucrania mantiene en la zona, por sobre todo mantener esa zona ante los ataques rusos, pero esto luego pues tiene, digamos, una contraprestación negativa en otras zonas del frente. Ya si nos movemos un poco más hacia el este, Ya no hubo si me puedes Mijailivka, sustituir un ¿quieres momento, decir? Alejandro, que estoy con la garganta. Sí, claro. Sí. Bueno, pues antes de pasar, me viene bien porque quería contestar. Nos preguntaban si esto se podía decir que protege un poco de un ataque a Orejov, ¿no? La defensa de Robotine. Realmente, y aquí viene lo importante, es que si son localidades arrasadas, si no tiene un valor político, porque según la propaganda pro-ucraniana, Bakhmut no vale para nada, y Avdiivka tampoco, cuando Avdiivka es más que evidente, ¿no? En el caso de Bakhmut, pues podemos hablar de si es camino hacia las grandes ciudades o bueno. Pero si no tienen ningún valor, ¿por qué es tan importante entonces esta toma o esta defensa a ultranza en lugar de defender otras zonas, ¿no? Realmente nos planteáis esto, si se puede llegar a considerar que es que se está protegiendo Orejov, etcétera. Bueno, la cuestión es que Rusia
y esto hay que entenderlo desde 2022 y no hay que seguir planteándose, no, es que Rusia no se cansa, no, es que Rusia no se desgasta, es que qué pasa con las municiones, qué pasa con el capital político que se ha puesto en juego. Quiero decir, después de considerar una guerra que les ha supuesto la ruptura con Europa, que les ha supuesto este mar de sanciones, que les ha supuesto una cuestión que es histórica y que además es identitaria para el nacionalismo ruso, Rusia no va a parar porque tenga algún problema industrial. Es decir, se ha implicado en una economía de guerra, se ha implicado en unos acuerdos con Irán y potencialmente creo que también, ¿no?, con Corea del Norte, que es lo que hemos hablado muchas veces, para tener capacidad para continuar este conflicto. Y si estas localidades son más importantes es solo porque Ucrania las ha considerado un objetivo político principal. Si Ucrania se hubiera retirado, estas localidades no tendrían un valor político. Lo tendría la ciudad capital importante o una ciudad donde se pudiera dedicar a una batalla que hubiera dejado muchas bajas a Ucrania. Claro, Rusia está perdiendo muchísimas bajas, está teniendo muchísimas bajas. Por supuesto, en Ugledar los hemos comentado, hemos hablado de distintos fracasos en otros puntos que les han costado muchas bajas. En Avdiivka ha tenido una cantidad enorme de bajas y en Bakhmut también, pero Rusia tiene reemplazos, digamos, ¿no? Se han hecho movilizaciones. En Ucrania se dice que lo que escasea, además de esas municiones, es la infantería, es la movilización. Entonces, Rusia juega con eso. Y en el momento en el que se pongan en juego las bajas rusas, no significa que Avdiivka sea un fracaso porque haya muchas bajas rusas. Lo que implica el atacar estas localidades que no tengan necesariamente importancia política como es Robotine es porque son las líneas que Ucrania está defendiendo a ultranza y esto va a afectar enormemente a su capacidad de defender otros puntos del frente que sí puedan ser estratégicos, va a afectar a su capacidad de mantener unas fuerzas numéricamente relevantes sin realizar otra movilización y va a afectar a su desgaste con armamento, con municiones, etcétera. Entonces, ese es el principal objetivo en este punto del conflicto. Y en el futuro se verá hasta dónde se puede llegar o no a romper la línea de frente. De modo que defender Orehov es interesante para los ucranianos, pero ellos lo que están defendiendo es Robotine. Lo que están defendiendo es lo que nos comentaba Manu antes de que los que los avances de la contraofensiva ucraniana no se pierdan todos por completo, que no haya una dilución de ese éxito político que ha vendido Zelensky para ganar el apoyo de sus socios en Occidente por una toma de 4 pueblos, ¿no? Hay muchos más que controla Ucrania y eso es relevante. Entonces, bueno, pues no se trata solo de defender Orehov, que puede ser importante de cara hacia un avance a Zaporilla ciudad, capital, sino el hecho de el valor político que Ucrania le está dando a ciudades que no lo tenían. Eso es lo más importante en muchas de estas localidades. En fin, bueno, no sé si querías comentar algo de nuevo, Mikhailivka, o nos vamos con el último frente del norte. Sí, quería señalar que allí, porque nos habéis preguntado, me parece pertinente mencionarlo, aunque sea brevemente, aquí la presión rusa se ha venido manteniendo desde hace ya prácticamente un mes y medio, si no me falla la memoria. Y digamos que ha habido hubo un intento ruso por tomar la ciudad, que fracasó, fue rechazado, quizás demasiado precipitado. Pero lo cierto es que allí Rusia mantiene la presión y van con un objetivo claro de tomar la ciudad, que no es una intentona y lo dejan para más adelante. Ya la ciudad se encuentra en una situación semisitiada, podríamos decir. Desde luego, las fuerzas rusas están ya en las primeras casas del oeste, en el cementerio en el sur, y de hecho están avanzando campo a través por el norte, con lo cual, si se mantiene esta situación, pues digamos que esta localidad acabará viéndose expuesta a un sitio ruso, con lo cual pues es muy probable que Ucrania, si no tiene capacidad de mantener allí una defensa estable, pues puede verse obligada a retirarse o a sufrir más bajas allí, ¿no? Si Rusia consigue controlar esta localidad y progresa un poco más hacia el oeste, controlará una ruta, una carretera asfaltada que hay, que es de bastante valor en la zona, por lo menos en ese área concreta, ¿no? Y esto, pues, digamos, vendría a completar junto con Marinka, que lo ha mencionado, Alejandro lo ha mencionado también antes brevemente. Esto vendría a completar la progresión que hay en Marinka y que vendría a ser el eje al sur de Avdiivka, ¿no?
que entonces ya no es solo las operaciones que se están desarrollando exclusivamente en Avdiivka, sino que más al sur está habiendo también avances y por tanto pues vendría a ser ya una zona un poco más, un frente más estable de avance ruso, tanto en una zona como en otra, ¿no? Con lo cual entiendo que el eje defensivo ucraniano en las zonas estaría en una situación bastante peliaguda por tener que atender a varios ejes de avance al mismo tiempo. Uh-huh. Bueno, y ahora ya sí que sí, vamos con el norte de Avdiivka, porque, claro, además de los avances que se estaban reportando en el oeste de Avdiivka, con los pueblos que os hemos comentado, en Novomijailivka, en Robotine, ahora mismo también está habiendo avance en otros puntos donde Rusia está aprovechando para presionar. Por un lado está la situación que nos comentaba Manu, de presionar en un punto para que se tengan que desviar recursos de otro y se pueda romper en alguno, y así pues seguir desgastando, ya que ellos, como decía yo antes, van a poner los recursos que hagan falta, pero Ucrania tiene un límite, ¿no? más claro y dependiente del extranjero y de los éxitos en el terreno. Con esto es lo que están jugando, ¿no? Pero si nos vamos a Bakhmut, es donde ahora mismo se está dando una de las presiones más importantes que tenemos en el momento. Pero bueno, antes voy a aprovechar para darle las gracias a Proof Rock, que nos ha dejado una sub de nivel 1 y bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos habéis ayudado durante el directo de hoy. Estamos a 4 de ese objetivo. Si alguien más quiere apoyarnos, recordad que las de nivel 3 nos dan muchísimos más puntos para que Twitch no se lleve tanto porcentaje. Y que las de pago y las de regalo nos ayudan también un poquito más que las de Prime, pero que si tenéis Prime nos podéis ayudar porque no os cuesta nada adicional, así que bueno, sería un regalazo por vuestra parte. Vamos entonces con esto, ¿no? Estábamos hablando de Bakhmut y cómo en la zona occidental de la ciudad, que es otra vez uno de los remanentes que quedaban de esa contraofensiva ucraniana, ya prácticamente todo lo que tomó Ucrania en el norte ha sido revertido por Rusia. De nuevo, el objetivo propagandístico queda anulado. Y en el sur, los ucranianos sí conservan todavía la línea que se ha establecido después de la contraofensiva, como pasa, por ejemplo, en el sur de Donetsk. Ahí encontramos que el éxito de los ucranianos fue expulsar a los rusos desde la zona del canal de agua hasta casi la carretera más importante de conexión con el sur de Bakhmut. Los avances en Klishivka y en Andriivka siguen, bueno, con presión constante de Rusia y de Ucrania, más de Rusia, pero Ucrania sigue dando batalla en esas zonas y no está viendo unos cambios significativos. Rusia se está enfocando, por lo tanto, al norte de Ivanivske. Y al norte de Ivanivske ahora mismo llegan reportes de que los rusos podrían seguir presionando en el este y en el norte. Esto significa que se puede convertir la batalla de Ivanivske en otro de los puntos calientes al nivel de Novomijailivka y de Rabotine. Es decir, que se intente hacer otra vez un ataque por varios frentes. Como decimos, por el norte, por la carretera de Kromove y por pueblos en el norte como Bogdanivka, el ferrocarril y distintos puntos de esa zona. La última batalla que vimos creo que era en el cementerio, ¿no? No estoy muy seguro ya de si han avanzado de esa línea, pero todos estos pueblos es en los que se está jugando ahora mismo la batalla de Ivanivske. Hay algunos reportes de los, como comentáis en el chat, canales prorrusos que señalaban que se intenta hacer una batalla rápida en el norte de Ivanivske de manera que puedan marchar sobre Chasiv Yar y esta vez sí presionar en el canal de agua a los ucranianos que quedan en el sur. Sobre la veracidad de esto, pues no lo sabemos. Cuando se confirme si hay avances al este de Ivanivske, los tendréis en el mapa y por lo tanto, si veis esto en diferido, pues lo podréis ver rápidamente. Más al norte hay un par de zonas amarillas todavía en Donetsk, que son en la zona de la población de Vesele, muy pequeñita y que tiene una dinámica que ahora mismo no continúa. Si hay novedades, os las traeremos. Y en Lugansk, el pueblo de Bilourivka, en el que constantemente hay novedades, pero que llevamos ya, yo creo que desde el 2022 con batalla en esta zona. Y lo tomaron los rusos, lo recuperaron los ucranianos, ahora hay una batalla por cada metro de esta zona y parece que los rusos están cerca de una de las alturas importantes, pero bueno, pues por ahora no hay ruptura de frente.
Entonces, si nos vamos ya a lo que es la última línea, la línea Svatove-Kremina, que llega hasta el Oskil, es decir, el gran frente del Oskil, son dos posiciones principales. La zona de Kremina hacia el sur es lo que siempre os hemos comentado de la batalla de Limán, cuando los ucranianos exitosamente expulsaron a los rusos de Kharkov y del norte de Donetsk, aliviando el cerco sobre Slaviansk, y nos dejaban con este escenario en el cual los ucranianos habían presionado de manera que podían incluso o pretendían romper hacia Svatove y Kremina, las dos localidades que habrían supuesto una debacle rusa en Lugansk. ¿Cómo se ha evitado esto? Construyendo una nueva línea de defensa al este del río Oskil. Los rusos pretenden recuperar esta zona. La presión sobre Terny, Yampoliv, Katorsk, que son las localidades al sur, es decir, las que están más cerca de Kremina, es constante, pero no es determinante. Y la que se encuentra al norte de Svatove, es más importante, porque como nos comentaba antes Manu, hay dos posibles zonas de avance hacia Kupiansk, una desde el este del río y otra desde el oeste del río. Los rusos tienen presencia en el este, que es donde se lleva dando la batalla de Singivka, pues también meses. Los avances son mínimos, pero la presión es constante. Y en el oeste es donde se debate de si Rusia podría o no podría realizar una nueva intervención armada en la frontera de Kharkov. Bueno, esto es un poco el resumen principal de todos los frentes que quedan al norte de Avdiivka. El que más se comenta, igual que pasaba antes con Rabotine y Novomikhailivka, es el de Ivanivske y el de Oskil. Se dice que estos dos pueden servir también en el mismo propósito, para dar avances que desgasten a Ucrania y que desvíen los recursos de otros puntos del frente. No sé cómo ves esto, Manu, así como cierre de este especial con todos los frentes de Ucrania. Sí, yo creo que aquí seguimos un poco la dinámica que hemos observado en otros sectores del frente y que además que viene se me ha ido la palabra, pero bueno, que venimos a ver un poco la misma dinámica que hay en otros sectores del frente. Y yo pienso que es parte de la estrategia rusa, que no es solo en unas zonas en el sur, sino que realmente es atacar a lo largo de todo el frente con varios ejes de avance y de traer recursos. Entiendo que Avdiivka, y esto lo dije ayer, Avdiivka abre una ventana, era una posibilidad que estaba sobre la mesa, y abre una ventana, pero hace falta que esto se vea en más sitios para poder confirmar ya una nueva dinámica en la guerra. Y ahí a lo que me refiero es a que haya avances de forma progresiva. No entro en la cuestión, por lo menos todavía no lo voy a hacer, de la distancia, de si progresan profundamente, pero desde luego es significativo que haya avances y ataques en varias zonas a la vez. Y esto ya digo, no es algo que estemos viendo ahora. Esto es algo que ya viene desde hace tiempo, aunque ahora mismo se ha evidenciado ya de una manera drástica. Pero como digo, ya en otoño estaban combatiendo en el río Skil, estaban, digamos, llevando Rusia a la presión, estaba la operación de Avdiivka y estaban también combatiendo en Bakhmut, que ahí hasta octubre, septiembre o principios de octubre, una presión ucraniana importante. Y a partir de aquel momento, si lo recordáis, hacia finales de noviembre, fue Rusia la que en el norte de Bakhmut, un poco en la línea de lo que ha dicho Alejandro, pues, retomó la iniciativa y fueron ellos los que expulsaron a los ucranianos de las zonas cercanas al embalse de Bakhmut y fueron presionando más hacia el oeste. Entonces, yo creo que estamos en esa situación. Estamos todavía por ver si esto se materializa o se solidifica, si se prefiere el término, y digamos, pues va a más. Y ahí pues habrá que ver, esto ya es otro terreno que lo dejamos para otro día, un poco la cuestión que hemos planteado. Habrá que ver si Ucrania hace esta movilización o no, que se viene comentando, que ha sido además motivo de discusión y de desencuentro entre Zelensky y el anterior comandante de las Fuerzas Armadas, Saluzny. Evidentemente, pues ya es algo que está llamando a las puertas, que no es una cosa que urge hacer, sino está llamando a las puertas y no está dejando mucho margen a pensar si hacerlo o no hacerlo. Bueno,